Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Voy a iniciar hoy una serie titulada Las obras de la carne. Y voy a estar hablando de esta serie por varios domingos. Así que no se pierda este interesante mensaje sobre las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, en su verso 19, vamos a leer en esta tarde. Capítulo 5, verso 19, y solamente quiero leer la primera parte de este capítulo. Verso 19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hasta ahí lo dejamos. Padre, en esta tarde quiero que bendigas el nombre del Señor en esta tarde. Quiero bendecir tu nombre y quiero traer esta palabra a la vida y al corazón de la iglesia. Permítanos, Señor, Espíritu Santo, habla en esta tarde. Habla, Señor, habla palabra tuya, habla palabra del Señor. Que no sea mi boca, que no sea mis labios, que no sea yo, Señor. Que no sea mi boca sacando palabra, sino que sea tu Espíritu hablando al corazón de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos, en esta hermosa tarde. En esta serie, las obras de la carne, dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne. Y quiero enfocar este tema hablando de las primeras cuatro manifestaciones, porque ahí van en parte. Los primeros 4 manifestaciones tienen que ver con violaciones a la moralidad. Las dos siguientes tienen que ver con el dominio de la religión, que eso lo vamos a ver después. Después vamos a hablar también de las manifestaciones en las relaciones con los demás. Pero hoy quiero enfocarme en esta palabra. Y hoy quiero hablar acerca de cuáles son los frutos de la carne y manifestarlo. El apóstol Pablo, hermanos, explica el propósito de la carne. Explica que el propósito de la carne es enemistad hacia Dios. Escuche bien. En Romanos capítulo 8, verso 7, la Biblia dice: los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Ahora, y quienes permanecen haciendo las obras de la carne, dice la palabra en Gálatas 5:21, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, vamos a ver. Quiero hablar, quizás hable solamente de una manifestación de la carne en esta tarde. Voy a hablar quizás uno, y si puedo hablar 2, lo hablaré, pero voy a tratar de ser entendible. Y manifiestas son las obras de la carne, y comienza hablando de la primera manifestación. Y habla de la primera manifestación. La primera manifestación es el adulterio. Y el adulterio es algo que es muy recurrente hoy en el día. ¿Y qué es adulterio? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es adulterio? Adulterio es relación sexual con una persona casada. Eso es adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es relación sexual con una persona casada. Relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Esto es adulterio. Lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto?
En la Biblia, la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre o una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Job en el capítulo 24, en el verso 15 dice: los que traicionan a sus esposas o esposos esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. En la versión 60 dice: el ojo del adúltero o con otro hombre. Cuando hablamos de este tema, hermanos queridos, nosotros queremos entender esta palabra. Proverbios 30:20 habla, fíjense, la mujer infiel, dice Proverbios 30:20, la mujer infiel se acuesta con otro hombre, luego se baña y dice: aquí no ha pasado nada. Y cuando hablamos de este tema, entendemos esto: el adulterio, queridos hermanos, querida iglesia, querido joven que estás aquí en esta tarde, el adulterio es algo repugnante para Dios. ¿Sí me entiende? Es algo repugnante para Dios. De hecho, hermanos, la ley le dio a Israel el adulterio. En la ley, fíjense cómo se accionaba a las personas que eran encontradas en adulterio, cuáles eran el pago que ellos recibían, qué es lo que ellos hacían. La ley que decía con aquellos que violentaban esto y eran adúlteros. Dice la Biblia que ellos eran castigados. ¿Cómo eran castigados? ¿Cómo se castigaba el adúltero en la Biblia? Sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se castigaba a la persona adúltera? Con muerte. No había misericordia, ni a la cárcel iba. Antes había una ley donde decía: vengo a denunciar a mi marido por infiel. Ahora ya no existe eso. Antes lo demandaban por infiel, pero ahora ya no sirve esa ley aquí. Pero mire lo que dice la Biblia. En la Biblia dice que el adúltero era castigado con muerte, pero no solamente castigaban a la mujer, sino que también mataban al hombre. Así era la ley. Levíticos 18, 20 y 22 y 29 dice: nadie debe de tener relaciones con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Dice el verso 22: nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Esto es algo que me repugna, dice Dios. El verso 29 dice: cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros, siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que comete acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Dice: será cortado, será excomulgado. Hablando de esto, y Jesucristo dijo a sus discípulos, fíjense lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. Jesucristo le dijo que no debían cometer adulterio. En Mateo capítulo 5, 27 y 28 dice la Biblia: Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio. Y Jesús responde, después que ellos le dicen, Jesús responde y le dice: pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Ahora miren lo que dice la versión 60: no cometerás adulterio. El verso 28 dice: ya adulteró con ella en su corazón. Yo sé que son temas que muy pocas veces se van a hablar hoy, pero es importante decirlo, porque esto es parte de la Biblia. Esto lo dice Dios. El Señor le dijo al hombre, al joven rico, ¿se acuerda? El Señor le dijo allá en Lucas 18: tú conoces los mandamientos, le dijo. Porque él preguntaba: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice: ¿conoce los mandamientos? Y el Señor
Señor le dice, fíjense lo que le dice: no seas infiel en el matrimonio. Le dijo: no adulterarás. Para los judíos, hermanos, para los judíos 10 mandamientos eran insuficientes. Para los judíos en la actualidad hay 613 mandamientos. Y Jesús lo dobló en 10, pero lo dejó en 2. Para los judíos 613 mandamientos. El Torá, la ley del Torá. Pero Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. En eso se cubre la ley. Si tú cumples estos 2 mandamientos, habrás cumplido los 10 mandamientos. Ahora, fíjense ustedes. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que el tal hace. ¿Qué quiere decir eso? Pero el que se enreda con la mujer de otro comete estupidez, dice la Biblia. El que se enreda con la mujer de otro, y ese anda buscando golpes, anda que encuentra vergüenza. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando, después de tanto tiempo de andar ocultando una vida amorosa, una vida a escondida por ahí, que nadie sabe, que nadie me vio, que nadie se da cuenta, de repente la bomba suelta. ¿No se ha dado cuenta? De repente se da cuenta: oh, el hermano de la iglesia, lo encontraron allá, y mira, andaba con otra mujer. Cuando se dan cuenta de eso, que mantuvo escondido por tantos años, escondido, y cuando esto sale a la luz, dice, encuentra vergüenza. Recuerdo cuando sonó la historia de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era un gran predicador, elocuente. Me agradaba cómo predicaba el hombre. Él no gritaba como yo grito. Oh, era suave. Él predicaba bonito ante miles de espectadores en el estadio. Usaba la voz, no sé cómo le hacía. Yo intenté una vez, pero no pude. Yo, si no grito, no estoy contento. Los dejo despiertos, no se duermen conmigo. Pero llegó un día en que estaba él en una cruzada internacional. Y cuando terminó su cruzada se fue al hotel. Y ahí en el hotel lo descubrieron teniendo relaciones con mujeres de la calle, prostitución. Se dio cuenta, salió en las noticias, salió en la televisión. Fue algo escandaloso. Muchos rompieron sus discos, sus cassettes. Es vergüenza. ¿A poco no creen ustedes que cuando eso pasa en la vida real no se siente uno mal? No se siente el marido mal, no se siente la mujer mal, y no quieren ya nada. Y si son de la iglesia, ya no quieren venir a la iglesia. Mucha gente deja de venir al templo porque luego dicen: no, hombre, para ser como ese hermanito, mejor ni mando a mi esposa, no me la vaya a quitar. ¿Están aquí, hermano? Si se dicen esas cosas, no se dicen. Se dice. Por eso mucha gente deja de venir a la casa de Dios. Por eso mucha gente se aleja del Señor por los pecados ocultos. Y cuando sale a la luz. Por eso hay señores, hombres que no quieren dejar venir a su esposa a la iglesia, porque dicen: ¿a dónde ya vas con el pastor, verdad? Ya no sales de ahí de la casa pastoral. ¿Sabes qué cosa estarás haciendo? Porque ya su mente está ahí. ¿Aló, están aquí? ¿Están contentos? Ahora fíjense, el que comete adulterio es un estúpido, dice aquí el versículo 32 de Proverbios 6. Aquí habla Jalón. Allá en la otra versión dice que es falta de entendimiento. Pero aquí dice que es un estúpido. ¿Aló? El castigo para los adúlteros era muerte por la lapidación. Lapidación quiere decir a pedradas. Lo mataban a pedradas, lo sacaban hacia afuera y todo el mundo lo apedreaban, a la mujer y al hombre. Órale, pedradas, hasta que lo mataban. Así se mataban a los adúlteros. ¿Les gustaría que volviéramos a esa ley?
¿Cuántos estuvieran ahí tirados de Chicapa de Castro en las calles? Oye, ¿por qué lo van a apedrear? Porque se metió con mi mujer. Parece broma, ¿verdad? Pero así era la ley no andaba con misericordia, la ley hablaba y tajantemente se hacían las cosas. El castigo era pedrada, lapidación.